8 días escucho testimonios e historias súper inspiradoras de cómo el amor de Dios se está derramando de una manera inimaginable. Sin ir muy lejos, llegando antes de empezar la reunión, un amigo de entre nosotros me dijo: pastor, quiero informarle que ya el médico me dio un diagnóstico de completa sanidad, gracias a Dios. Voy a dar un aplauso a Dios, por favor, por la vida de Miguel. Miguel, gracias a Dios, nos alegramos contigo, gracias a Dios. Y estas historias como estas necesitan escucharla en toda la ciudad. Y el día de hoy creemos que es muy importante que demos un paso hacia esta visión. Todos nos hemos relacionado con otras personas antes. Desde niño te relacionabas con tus compañeros, tus amigos en la escuela, personas en la universidad, nos hemos relacionado con nuestros vecinos, nos relacionamos todos los días con personas de nuestro trabajo. Y si pensamos bien, si somos honestos, el día de hoy somos el resultado de las relaciones que hemos tenido en el pasado. Por eso, hoy más que nunca, es importante que aprendamos a relacionarnos con la iglesia. En este tiempo donde la situación económica mundial, donde la situación de desesperación social en el país es muy complicada, qué importante es que nos relacionemos y que nos conectemos con la iglesia, con personas que tienen su confianza puesta en Dios y que hemos decidido que la palabra de Dios sea la lámpara que alumbre nuestra vida en medio de las tinieblas. Jesús lo dijo de la siguiente manera, en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Jesús habló este versículo y esta porción de la Biblia no dice tú, no habla en singular, no le habla a una persona. Jesús le dijo: les aseguro a ustedes. ¿Qué le parece si me ayuda a predicar y lo dice bien fuerte? Ustedes. Es como la porción del Padre Nuestro. No dice Padre mío que estás en los cielos, bendíceme, dame hoy. No, dice danos, Padre Nuestro. Porque es una oración que solamente la podemos hacer conectados con otras personas, que la podemos hacer en plural, que no la podemos hacer teniendo una perspectiva solamente entre Dios y yo, y ahí se acaba la historia. También de la misma manera en este versículo la Biblia dice ustedes. Les aseguro que si ustedes son capaces de ponerse de acuerdo, y en este versículo que acabamos de leer, existen 2 compromisos, 2 cosas que Dios nos asegura si somos capaces de ponernos de acuerdo. Si somos capaces de dejar de pensar en lo individual, en simplemente mis necesidades o mis deseos, o la manera en la que yo creo que deben hacerse las cosas, y somos capaces de pensar como un solo cuerpo. Lo primero que dice la Biblia es que lo que prohibamos aquí en la tierra y lo que permitamos aquí en la tierra, Dios desde el cielo lo va a prohibir o lo va a permitir. ¿No creen que en este tiempo como iglesia hace falta que creamos esta palabra y que empecemos a prohibir cosas que están sucediendo en el país? Mire, el miércoles pasado fui invitado a predicar en una iglesia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo no lo sabía, no había dormido en toda la noche, así que estábamos descansando, mi esposa, mi hijo y yo, como a las 12 del día, a la 1 de la tarde, estábamos descansando en el cuarto del hotel. Y a unos metros adelante de nosotros, sin que salieran las noticias, sin que de esto se hablara mucho, hubo una tremenda balacera entre el ejército y entre los malos, no sé quiénes, pero una impresionante balacera. Ahí a unas cuadras de nuestro hotel. Yo, gracias a Dios, estaba dormido y no me enteré. Pero estas cosas sucediendo hasta que como iglesia seamos capaces de empezar a prohibir estas cosas, a pedirle al Padre que se detenga esa ola de violencia, que se detenga esta ola de maldad, que se detenga, y empezar a pedir a Dios y empezar a permitir que la bendición y la protección de Dios llene nuestra nación. Pero esto no lo podemos hacer solos. No lo puedo hacer yo solo y me armo de valor y yo lo declaro y yo no. Tenemos que hacerlo unidos. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo como un solo cuerpo. Y la Biblia nos asegura en este versículo en plural que si algo puede suceder, sucederá si nos ponemos de acuerdo. Y nos dice la razón. Porque cuando estamos de acuerdo en el nombre de Jesús,
ahí personalmente está Él. En otra traducción dice algo que me llamó mucho la atención, porque cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en las mentes de ellos. Yo estoy ahí en sus pensamientos. Qué increíble declaración y qué increíble valor es ponernos de acuerdo para pedirle a Dios algo. Muchos matrimonios, muchas familias no han recibido respuesta a sus oraciones porque no han comenzado por ponerse de acuerdo. Y le quiero poner algunos ejemplos que seguramente usted conoce, lo importante que es ponerse de acuerdo. Hace más o menos 240 años, unos cuantos hombres se pusieron de acuerdo para escribir una declaración, para escribir y plasmaron en un documento una declaración que decía lo siguiente: nosotros reconocemos que los estados son estados independientes, hablando de los Estados Unidos, que son estados libres y que son estados soberanos. Esa declaración fue firmada por cada uno de los 53 personas que estaban ahí, se pusieron de acuerdo primero. Cuando firmaron ese documento, con eso se declararon independientes del gobierno británico y comenzó la historia de la independencia de los Estados Unidos. Ese documento, aunque fue firmado hace 246 años, hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia en nuestros días. Y por lo que un puñado de hombres pudieron comprometerse, ponerse de acuerdo para firmar. Ellos decían cosas como esta: los seres humanos han sido creados como iguales. Los seres humanos han sido dotados por el Creador, y ellos hablaban acerca del Creador. No le pusieron nombre, simplemente reconocían que existían por obra de alguien más, y fueron dotados del deseo de alcanzar la felicidad. Hasta el día de hoy esa declaración sigue sosteniendo lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Con nuestra historia mexicana pasó algo un poco diferente, similar en ciertos aspectos, pero diferente en otros. Usted y yo conocemos la historia de la independencia de nuestro país. Un cura se levantó, tocó las campanas e invitó al pueblo a levantarse en armas en contra del gobierno español. Con el paso del tiempo, él murió. Después vinieron otros caudillos que también tuvieron que dar su vida. Vino Morelos, y usted conoce todos los que son los héroes de la patria. Sin embargo, fue hasta que Iturbide y Vicente Guerrero firmaron y se pusieron de acuerdo con el famoso abrazo. Hay un abrazo que conmemora la patria. Se pusieron de acuerdo y escribieron una declaración. Escribieron la Carta de Independencia del gobierno mexicano. Fue entonces que como país pudimos nacer, donde ahí están las garantías que nos permiten vivir en libertad, en autonomía, escoger nuestros gobernantes, por lo que un grupo de personas se pusieron de acuerdo y firmaron. Nunca desprecies el poder que hay en ponernos de acuerdo. De hecho, hay más poder en ponernos de acuerdo, aunque la idea no sea la mejor, que en seguir la mejor idea, pero estando divididos. Hay más fuerza en una familia que puede hacer a un lado las heridas del pasado y ponernos de acuerdo en un propósito. Ahí hay más poder, ahí hay mayor bendición, ahí hay un mayor potencial que en una familia que está dividida, que en un gobierno que está dividido, que en una iglesia que está dividida. Dígalo conmigo, por favor, hay un poder especial en ponernos de acuerdo. Pedro entendió esa declaración de Jesús. Pedro comprendió, sin embargo, algo golpeó en su mente, en Pedro. Dice que cuando Jesús estaba diciendo esto: pónganse de acuerdo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a estar ahí. Inmediatamente dice el siguiente versículo que Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿y si un miembro de la iglesia me hace algo malo, cuántas veces debo perdonarlo? Y aquí es donde Jesús nos enseña el valor que tiene el ponernos de acuerdo. No basta con perdonar al hermano 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. ¿Por qué tenemos que perdonar a nuestros hermanos siempre? Porque hay mayor poder, hay mayor potencial, hay una mayor fuerza en estar de acuerdo, aún por encima de tener la razón. Tu matrimonio tiene más fuerza estando de acuerdo que teniendo la razón. Porque peleamos por hacer las cosas a nuestra manera, peleamos porque las situaciones surjan como yo quiero, pero hay un mejor potencial en estar de acuerdo. Vale la pena perdonar si la recompensa es ponernos de acuerdo.
Porque solo cuando estamos unidos, cuando estamos de acuerdo, es que la presencia de Jesús está en ese lugar. ¿No quiere darle un aplauso a Dios? Qué impresionante es el poder de ponernos de acuerdo, de estar unidos. Pero ¿qué significa estar reunidos en el nombre de Jesús? Cuando la Biblia habla de estar reunidos, no se refiere a visitarnos, como a veces tenemos la idea que sucede con la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la iglesia como cristianos? Visitarla cada 8 días. Eso no es estar reunidos. De hecho, en nuestro español coloquial podemos entenderlo mejor si separamos esta palabra en 2 palabras. Estar reunidos. Por ejemplo, algunos de ustedes en este momento están sentados unidos, pero si estás junto a una persona de confianza, a ver, arrejúntate un poquito más con él. Eso es. Estábamos unidos, pero ahorita estamos reunidos. A veces nos tomamos de las manos y estamos unidos, pero cuando nos tomamos firmemente de las manos es que ahí podemos estar reunidos. Y tenemos la idea religiosa y tradicional de que a la iglesia la visitamos, pero la iglesia no la visitamos. Dígalo conmigo, la iglesia somos. Vamos, dígalo fuerte, somos la iglesia. Aunque nos congregamos y nos reunimos, la visión que tenemos para con la iglesia no es de visitarla, no es de enterarnos y ver qué sucede, porque la iglesia somos. Dígalo un poco más fuerte, la iglesia somos. Y qué impresionante es que cuando Dios quiere relacionarse con el ser humano, no lo hace solamente de manera particular o privada. No es que Dios diga tú y yo y el resto de la historia se acabó. No, cuando Dios quiere relacionarse con el ser humano, nos invita a que estemos de acuerdo, nos invita a que seamos uno. Estar reunidos no es solamente visitarnos, no es solamente decirlo, es poner nuestras vidas en ese acuerdo. Cuando estos 53 personas firmaron el acta de los Estados Unidos, cuando firmaron en México el acta de independencia de la nación, al poner su firma, estaban haciendo pública la prueba. Si hubieran perdido la guerra, el gobierno español o el gobierno inglés los hubiera mandado matar. Cuando ellos pusieron esa firma en esa declaración, no solamente estaban comentando algo o platicando algo, estaban poniendo sus vidas en riesgo, estaban poniendo sus vidas al 100% en esa declaración de independencia. Y eso es algo que como iglesia debemos entender, que no es solamente declarar que estamos unidos, no es solamente visitarnos, es que pongamos nuestras vidas en unidad con la iglesia. Es que pongamos nuestras vidas en manos de la agenda de Dios. Es dejar que Dios tome mi vida, la una con alguien más, y entonces sus planes y sus propósitos se manifiesten en cada uno de nosotros. Es entonces que la iglesia que esta nación necesita en ese tiempo va a surgir. Es entonces que la iglesia que necesita prohibir las cosas que debemos de detener que sucedan. Es entonces que la iglesia va a declarar y va a hablar y va a permitir que fluya bendición, que fluya justicia, que fluya paz en nuestra nación. Pero será una iglesia que atesore el valor de ponernos de acuerdo. ¿Por qué habríamos de ponernos de acuerdo con personas que no son de nuestra familia? ¿Por qué habríamos de ponernos de acuerdo con personas que piensan diferente a nosotros? ¿Por qué habríamos de apartar de nuestra agenda, de nuestras actividades de cada semana, un tiempo para conocernos mejor, un tiempo para compartir de nosotros con los demás? ¿Por qué habríamos de hacerlo? Porque donde 2 o 3 se unan en su nombre, ahí va a estar Jesús. Y yo creo que es algo por lo que vale la pena dedicarnos, es algo por lo que vale la pena esforzarnos. Si usted está de acuerdo conmigo, apláudale a Dios. Es algo por lo que vale la pena declarar. El crecimiento espiritual solamente lo obtendremos si estamos conectados con la iglesia. ¿Qué sucede si tú tienes una fe genuina por Dios? Si Dios hace un milagro grande en tu vida que te deja a ti la convicción de creer en Dios como una verdad y como una realidad, pero no te conectas. ¿Qué pasa cuando alguien acepta a Cristo, cuando alguien se bautiza, pero no se conectan? Pueden suceder 2 cosas, solamente pueden suceder 2 cosas. Número 1, que nuestra fe se empiece a apagar. Porque Dios diseñó nuestra fe para que al ser compartida con otros, para que al recibir de otros nuestra fe se fortalezca.
Cuando una persona recibe fe en Dios, tiene fe en Dios, pero no se conecta, es como una plantita que la sacamos de la tierra y nunca más la volvemos a sembrar. Tarde o temprano esa fe se muere. Pero hay otra situación que también puede suceder. Si yo tengo una fe en Dios, pero no me conecto, y eso es que mi fe se empiece a deformar. Dígalo conmigo, se deforma mi fe. La fe que tengo en Dios, al no estar conectado con la iglesia, se empieza a deformar. Porque empiezo a creer solamente en el Dios que hay dentro de mí. Empiezo a escuchar solamente la voz, mi propia voz interior, y a creer que es la voz de Dios. Y empiezo a afirmar cosas como si fueran verdad o como si Dios las hubiera dicho sin haber sido compartidas con la iglesia. Es así que personas que alguna vez fueron increíblemente bendecidas por la iglesia, de repente ya no pueden sino atacar, criticar, juzgar, despreciar a la iglesia. Es así que a veces, habiendo amado al Señor, habiendo creído en el Señor, de repente empezamos a creernos únicos, las únicas personas que hacen bien las cosas delante de Dios. Porque cuando nuestra vida no está conectada con la iglesia, nuestra fe se empieza a deformar. Nuestras convicciones en Dios se empiezan a distorsionar. Y empezamos a creer que Dios y yo es lo único que nos dirige. Pero es fácil confundir nuestra propia voz con la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de estar reunidos. Mirad cuán bello y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso dice la Biblia, donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre. Una vez un cuate me dijo, yo me quedo aquí en mi casa el domingo, porque aquí también está Dios. Y le tuvimos que decir, no, lo siento, dice 2 o 3, tú estás solito y ahí te quedas solito. Donde estén 2 o 3 en su nombre, congregados en su nombre, ahí está el Señor. Dígalo conmigo bien fuerte, allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde estamos reunidos, donde estamos juntos, donde somos capaces de pasar por alto los errores de los demás, somos capaces de pasar por alto las ofensas de los demás y podemos poner nuestras vidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó, porque Él sabe que ahí hay un plan maravilloso con cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos unidos? Es muy sencillo. Hoy simplemente quiero decirles, ¿cómo podemos mantenernos unidos con la iglesia? ¿Cómo podemos estar conectados con el Señor? Número 1, comparte tu vida con la iglesia. Dígale a su vecino, por favor, comparte tu vida con la iglesia. A veces compartimos nuestra vida solamente con nuestra familia. A veces compartimos nuestra vida solamente con nuestros compañeros de trabajo. Compartimos nuestra vida con los amigos que no conocen a Dios. Yo no digo que cortes esas amistades, pero ¿estás compartiendo tu vida con la iglesia? ¿Puedes afirmar que esta semana compartiste algo de ti, de tu tiempo, de tu experiencia, de tu corazón con Dios, de lo que te ha traído bendición, o a lo mejor en lo que has fracasado, pero lo has podido compartir con alguien más? Compartir nuestra vida con otras personas de la iglesia fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer en el Señor. Esto nos ayuda a comprender que lo que estamos atravesando no es lo más grave del mundo. No somos las personas más desgraciadas, sino que podemos ser de bendición para otras personas. Cuando compartimos nuestra vida con los demás, dejamos de creer que lo que tenemos es insuficiente para nosotros y nos empezamos a dar cuenta que Dios nos ha dado lo suficiente aún para compartir con los demás. Vamos, dígale a su vecino, comparte tu vida con los demás, comparte tu vida con la iglesia. Y número 2, ¿cómo puedo dejar de visitar la iglesia y empezar a hacer la iglesia? ¿Cómo puedo yo dejar de venir a ver qué sucede y empezar a participar? Bueno, conviértete en alguien que edifica la iglesia. ¿No crees que vale la pena levantar una iglesia en este tiempo que traiga bendición real a la sociedad, que traiga realmente apoyo, aliento, sanidad en el corazón, inspiración a las parejas, inspiración a los jóvenes? ¿No crees que vale la pena edificar una iglesia que traiga justicia a la sociedad, que sea cobertura de lo que es correcto ante el gobierno, que sea fuerte de inspiración para los que están desesperados, solos? Edificar la iglesia. Que nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades sirvan para que la iglesia sea levantada, crezca un poquito más, sea fortalecida en el Señor, para que como iglesia podamos unos a otros sobrellevar las cargas.
para que como iglesia podamos unos a otros fortalecernos en el Señor. Este es el reto que tenemos delante de nosotros. Está empezando el 2017 y yo creo que ya todos nosotros hemos visto las noticias de lo que nos espera como nación si no buscamos a Dios de todo corazón. Todo mundo pronostica que la situación en nuestro país se va a poner mucho más complicada. Y sabe, no es algo que yo quiera declarar y no es algo a lo que yo quiera simplemente dejarme arrastrar. Yo creo sinceramente que si como iglesia tenemos la capacidad de unirnos, tenemos el deseo de estar juntos y puestos de acuerdo, poniendo nuestras vidas en el Señor, le pedimos a Dios que bendiga nuestra nación. ¿Cuántos creen que Dios puede escuchar así nuestra oración? Si le pedimos a Dios, Señor, que se quite esa ola de violencia, ese espíritu de muerte, esa injusticia en nuestra nación, que se quite la escasez y la pobreza que hay en nuestro país, que bendiga, Señor, permitimos que nuestra nación llegue la bendición que tú has preparado para ella. ¿Nos escuchará el Señor, sí o no? Oh, denle un aplauso, vale la pena ponernos de acuerdo por algo así. Vale la pena. Si el precio de alcanzar esa bendición es ponernos de acuerdo, ¿por qué no ponernos de acuerdo? ¿Por qué no compartir? Si vamos a enfrentar una crisis, ¿por qué no hacerlo mejor juntos en la iglesia? Y quizá en Dios hasta encontremos un milagro asombroso. Algo grande Dios quiere hacer en nuestra ciudad y eso lo quiere hacer a través de una iglesia reunida. Vamos, apláudanle a Dios más fuerte que eso. Conviértete en alguien que edifique. Dos cosas bien sencillas es el desafío que tenemos: compartir nuestra vida con la iglesia. Empiézalo a compartir. Tú tienes experiencias, tú tienes habilidades, tú has aprendido cosas, compártelos con la iglesia. Pero también conviértete en alguien que edifica. ¿Cómo podemos ayudar para que la iglesia crezca? ¿Qué podemos hacer para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer para atender mejor a los niños? ¿Qué podemos hacer? Alguien que edifica la iglesia. Le estoy hablando a CELA, la iglesia de la Ciudad de México. Le estoy hablando a la iglesia correcta. ¿Quién se pone de pie? ¿Quién se pone de pie y le dice a Dios: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia? No solamente quiero visitar tu iglesia, queremos ser la iglesia que tú estás esperando usar para que nuestra nación sea bendecida. Ahí donde te encuentras poniéndote de pie, ¿por qué no cierras por favor tus ojos? ¿Por qué no inclinas tu rostro? ¿Y qué te parece si hoy has escuchado la voz de Dios? ¿Qué te parece si levantas tu mano derecha para decirle a Dios: Dios, yo creo que algo grande tú quieres hacer con tu iglesia, y yo creo que tú quieres hacer algo con mi vida, si soy capaz de unirme, si soy capaz, Señor, de pasar por alto las ofensas del pasado, pasar por alto las cicatrices del pasado. Si puedes, Señor, usar mi vida, aquí está. Si lo único que me pides es que esté dispuesto a unirme con tu iglesia, aquí está mi vida. Señor, quizá tú encuentres en esta ciudad llena de injusticias, llenas de salarios que no son correctos, llena de sangre derramada. Quizá encuentres 100, 200 personas que queremos unirnos en tu nombre y reunidos en tu nombre decirte: Señor, te pedimos, firmamos, ponemos nuestras vidas en una declaración de que somos tu iglesia, de que no permitimos la injusticia, de que te pedimos, Señor, y prohibimos esta ola de sangre derramada, de violencia, esta ola de secuestros, esta ola, Señor, de injusticias. En el nombre de Jesús queremos poner nuestras vidas en esa declaración. Queremos dedicar de nuestros talentos y habilidades para, unidos en tu iglesia, buscar tu rostro, para, unidos en tu iglesia, buscar el bienestar de esta ciudad, poder encontrar en ti, Dios, nuestra felicidad. Aquí está mi vida. Por favor, que levanten su mano los que quieren ser edificadores de la iglesia. Señor, quiero construir tu iglesia. Con mi asistencia quiero construir tu iglesia. Con mi participación, Señor, quiero construir tu iglesia. Con los talentos que tú me has dado, las habilidades que me has dado, Señor, con los recursos que tú me has dado, queremos ser edificadores de tu iglesia. Déjanos estar juntos, Dios. Permítenos estar reunidos. Reunidos en tu nombre, Padre. Reunidos en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, papá. Ven, Señor, y encuentra entre nosotros 2 o 3
reunidos en tu nombre. Encuentra entre nosotros 10 o 20, encuentra entre nosotros 50, pero que estemos reunidos en el nombre de Jesús. Eso es tu iglesia. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús.